Bienvenidos a Enfoque Informativo, sección entrevistas. Hoy día con la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, quien desde la mirada de salud ve los 6 meses del nuevo gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Teresita, muy buenas noches a todos. Comenzamos, ¿no es cierto?, septiembre, el mes de la patria, a puertas de comenzar a celebrar nuestra fiesta de la chilenidad. Así es. Chile se siente hoy día especialmente con sentimiento encontrado, pero prevalece el positivismo, el presente mirando hacia el futuro, sin desconocer la historia, ¿no es cierto?, pero mirando siempre el futuro, lo que nos espera y obviamente centrándose, anclándose en un presente que nos demanda harta responsabilidad. Usted sobre todo que es autoridad, cuéntenos cómo está eso por ahí. Bien, Teresita, bueno, me encanta esa mirada un poco de positivista, ¿verdad?, de esta fecha que generalmente a mucha gente le trae tan malos recuerdos de parte que es parte de nuestra historia. Y en base a lo mismo, nosotros también queremos hablar de lo que han sido estos 6 meses de gestión de nuestro presidente Sebastián Piñera y por supuesto de la gestión que ha sido la nuestra a nivel regional, ¿no es cierto?, y principalmente lo que es en mi cartera en el sector salud. Sin duda alguna, como gobierno hemos enfrentado situaciones difíciles, temas contingentes, por ejemplo, contaminación. ¿Ya? Nosotros cuando partimos en marzo de este año nos encontramos, ¿no es cierto?, con un decreto por material particulado por MP10 vigente, y me encuentro con que esas medidas no son lo suficientemente mitigadoras como para hacer frente al tremendo tema que era la contaminación, un tema que hasta el día antes que yo asumiera, la verdad es que lo desconocía absolutamente. Desconocía que estábamos viviendo meses completos, como el 2016, por ejemplo, enfrentados a 4 meses completos de episodios críticos, es decir, con niveles de material particulado por 2.5 por sobre la norma durante 4 meses, 120 días del año. Es así como ya en mayo yo decreto a través, ¿no es cierto?, de una instrucción ministerial, decretamos como Seremi de Salud Aysén el 8 de mayo la alerta sanitaria ambiental, que no viene a hacer otra cosa que a proteger la salud de las personas, a mitigar en definitiva a través de una serie de medidas los efectos que esta contaminación tiene a corto, a mediano, pero principalmente a largo plazo. Porque a corto plazo los efectos de la contaminación son los obvios. Los ojitos medio rojos, ¿no es cierto?, molesta para respirar, duele la faringe, los resfríos que son un poquito más agresivos, pero los daños a largo plazo son en definitiva los que nosotros queremos mitigar en el momento que tiene que ver, ¿no es cierto?, con las enfermedades y los accidentes cardiovasculares, ¿ya? Entonces, ha sido 6 meses complejos, pero a través de una gran propuesta que nos hace el presidente, que es la cultura del diálogo y los acuerdos, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de acuerdos transversales. Y cuando hablo transversales me refiero a acuerdos políticos de distintas veredas, con distintas miradas, de estas 5 mesas, ¿no es cierto?, de trabajo que tienen que ver con los acuerdos por la infancia, que tienen que ver con los acuerdos por seguridad, por la Araucanía, por salud, ¿no es cierto?, y por el desarrollo integral. En este contexto en salud, ¿no es cierto?, los ejes principales que el presidente nos ha propuesto tiene que ver con atención primaria en salud, fortalecer la red asistencial, ¿no es cierto?, reducir las listas de espera, modernizar un FONASA, ¿ya? Son ejes que en definitiva el gobierno está trabajando a través de su ministro, el doctor Santelice, quien ya tiene listo, ¿no es cierto?, su propuesta para el presidente, pero que como no ha sido entregada formalmente, yo aún no la puedo bajar. Pero sin duda alguna hemos ido trabajando de a poco. Como ya les comenté, trabajamos en el tema en la alerta sanitaria. También otro hito que tuvimos súper importante y que coincide un poco con la visita del ministro, tuvo que ver con la descentralización de las licencias médicas. Todos sabemos, todos los funcionarios públicos tienen asegurado su sueldo con o sin licencia médica, eso es claro. El día 24 normalmente se les paga a todos los funcionarios públicos, a todos reciben su sueldo con licencia en apelación, con licencia rechazada, con licencia en la suceso, pero reciben su sueldo. Pero hay una gran cantidad de personas, un número importante, ¿no es cierto?, de nuestra población que no es funcionario público,
y que cuando se ve enfrentado a una crisis como por ejemplo a una enfermedad, ¿no es cierto?, del tipo que sea, de la índole que sea, en cualquiera de las 5 categorías, muchas veces pasan meses y no hay un sueldo, no hay un ingreso en el hogar. Y eso es porque las licencias médicas históricamente han estado centralizadas en Santiago, más aún cuando se instauró o se instaló la licencia médica electrónica. Para la licencia médica electrónica, nosotros como Compina a nivel regional pasamos a ser un mero buzón. Todo se resolvía en Santiago. Y eso hace obviamente que cuando el viaje es tan largo, el pago se retrase y se retarde para miles y miles de familias. Y lo que viene a hacer el ministro con esta reforma, en definitiva, es acortar los plazos, ¿no es cierto?, en el pago de la licencia, descentralizando este asunto y dándole autonomía a las compines regionales para poder recibir y resolver sus licencias médicas, ya sean las de papel o las electrónicas. Y con eso acortamos la brecha, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los tiempos de espera o tiempos de pago de una licencia médica. Eso sin duda alguna es un tremendo beneficio. Nosotros fuimos la primera o segunda región de Chile en marcar ese hito y coincidió efectivamente con la visita del ministro Santelices el 21 de junio. Otro de los hitos que tenemos en el sector salud tiene que ver con la campaña de vacunación, la campaña de vacunación antiinfluenza. Fíjate, Teresita, que somos la tercera región que mayor cobertura alcanzó a nivel país en cuanto a vacunación antiinfluenza. Eso es muy bueno. Mira, generalmente somos como que tenemos el primero o segundo lugar en las cosas más malas. Sí, sí. Primero o segundo lugar en las cosas más malas. Pero la verdad es que yo lo quiero marcar como un hito porque quedamos dentro de las 3 regiones con mayor cobertura, cercano al 92-93%, con un 100% en embarazadas en la región de Aysén. Con un 100% de embarazadas en la región de Aysén y con un 95%, ¿no es cierto?, entre niños y enfermos crónicos. Si lo que nos bajó un poco tuvo que ver con los adultos mayores, pero más que por acceso a la vacuna, tuvo que ver con esa cultura de que yo no me vacuno porque si me vacuno me enfermo. Claro. Yo no me vacuno porque si me vacuno me enfermo. Hay un porcentaje de la población de adultos mayores que cuesta mucho acceder y cambiar ese switch. Después de los 70, 80 años cuesta mucho hacer cambiar ese switch de que yo no me vacuno porque si me vacuno me... Exactamente, toda una vida. Y seguramente cuando se vacunaron en los años anteriores, a lo mejor se enfermaron, se resfriaron. Lo que no logran entender es que a lo mejor sí se enfermaron, sí se resfriaron, pero no se agravaron gracias a la vacuna. Claro, esa información no la tienen. No, y cuesta permear esa información, que efectivamente lo escuchen, lo entiendan, lo comprendan y efectivamente se genere un cambio de conducta, un cambio de actitud. Aún así, estamos contentos, somos la tercera región con mayor porcentaje o cobertura de vacunación antiinfluenza, lo que nos ha permitido tener un invierno bastante más tranquilo en cuanto, ¿no es cierto?, a morbimortalidad, tanto en niños como en adultos mayores. Ha sido un año bastante benigno en cuanto a virulencia por un lado, pero también benigno en cuanto a número de casos. Este año estamos notoriamente más bajos en número de notificaciones por virus respiratorio sincicial, y además más benignos, ¿ya? Los niños se han agravado menos, ¿ya? Y eso tiene que ver, por un lado, ¿no es cierto?, con todas las medidas preventivas, que tiene que ver con la educación permanente que se ha hecho, tiene que ver con las medidas de cohorte o con las medidas, ¿no es cierto?, de aislamiento, o las medidas que se han hecho o que se han decretado en cuanto a cerrar, por ejemplo, jardines infantiles, en donde los padres y las madres han tenido que asumir el compromiso de quedarse con los niños. Pero con lo que significa. Con lo que significa, exactamente. Pero yo estoy convencida que ellos, no me llegó nunca ningún reclamo de ningún papá. ¿Y sabe por qué, Teresita? Porque ellos tienen absolutamente claro que la medida tiene que ver con la seguridad y la salud de sus hijos. Y cuando hay un niño que está sano o que está enfermo, pero enfermo en casa,
hay una mamá, hay un papá tranquilo, hay una familia tranquila y hay una familia que el día de mañana se puede levantar e ir a trabajar. Entonces eso a nosotros nos tiene enormemente satisfechos. Sin duda alguna el camino aún es largo, aún hay mucho por recorrer y por avanzar para efectivamente cumplir con el gran paradigma del presidente, que es acercar la salud a las personas. ¿A quiénes? Principalmente a todos, pero principalmente a los más vulnerables. Y cuando hablo de vulnerable, quiero ser majadera en decir que no solamente me refiero a los más pobres, sino que vulnerabilidad, ¿no es cierto? Si bien es cierto, hay un gran componente de pobreza, también hay un componente, ¿no es cierto?, de redes de apoyo. Y las redes de apoyo son las que muchas veces las familias no poseen. Así es. Entonces, ha sido uno de los hitos que como gobierno local nos tiene bastante satisfechos. Otro de los hitos importantes y que lo quiero recalcar tiene que ver con la licitación del Hospital de Chile Chico. Esa es una tremenda noticia, Exactamente, ¿no? La licitación del Hospital de Chile Chico, que fue el viernes 27 de julio del 2018, fuera de horario después de las 18 horas. ¿Sabes por qué lo quiero recalcar? Porque el Hospital de Chile Chico era un proyecto muerto, era un proyecto desahuciado, era un proyecto que inclusive al 20 de marzo o 22 de marzo no tenía futuro. Por lo menos dentro... ¿Tanto así, será? Exactamente, tanto así. ¿Sabes por qué? Porque no había presupuesto. No existían 28.000 millones de pesos para poder dar ejecución a un hospital que en algún momento de la administración anterior se perdió por estos enroques de que se hicieron cambios ahí entre que, bueno, que el gobierno regional va a financiar mejor esto y vamos a revertir esto otro. Por otro lado se fueron atrasando otros proyectos. Finalmente llega en que Chile Chico lo va a financiar el sector salud, pero la cartera de salud y a su vez obviamente la cartera, ¿no es cierto?, la gran cartera nacional no tenía los fondos para dar ejecución a un compromiso que había sido el Hospital de Chile Chico. Y fíjate que además un compromiso que viene del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. Si tú lees el plan Aysén del presidente Sebastián Piñera, está dentro de las iniciativas ideadas por el Ceremi Salud de la época, el doctor Claudio Vallejo, el Hospital de Chile Chico. Entonces, cuando se licita esta obra el 27 de julio, entonces tú entiendes que el compromiso, que la voluntad política y que las ganas de sacar adelante un proyecto de nuestro presidente trasciende esferas políticas, en donde vemos a parlamentarios, ¿no es cierto?, con esa bandera de lucha, en donde vimos a un senador pero muy comprometido con sacar adelante este proyecto. Vimos a consejeros como por ejemplo el señor Rudolph y la señora Lilian de Chile Chico. Todos vimos fotografías en las páginas, ¿verdad?, de sus redes sociales, comprometiendo ahí el ministro a tratar de sacar adelante esta iniciativa que finalmente él confirma en su visita en el mes de junio y que para nosotros es un hecho cuando se aprieta el enter y sale al portal del Mercado Público, Teresita. Ceremi, ¿qué otra cosa tenemos en cuanto a los avances en estos 6 meses? Bueno, 6 meses, además, yo no lo encuentro tanto tampoco, 6 meses. 6 meses es poco, pero han sido intensos. Fíjate que hemos tenido... Es que Chile es intenso, pues. Exactamente, Chile es intenso, tiene problemas intensos y requieren soluciones intensas. Y esas soluciones, insisto y voy a utilizar otra vez la palabra del presidente, no se puede avanzar sin esta cultura del diálogo y sin esta cultura, ¿no es cierto?, de acuerdos que nos pide el presidente. Y acuerdos con la oposición para poder avanzar. Exactamente, son acuerdos con la oposición. Ahora, cuando los temas tienen un componente con un sello tan social como son cada una de las iniciativas que tiene nuestro presidente, es imposible, pero imposible decir que no. No, en realidad sustraerse a eso sería como traicionarse a sí mismo. Todo el mundo tiene la bandera de lucha de la injusticia, de lo que falta. Exactamente. Entonces, y eso es importante que la gente
lo vaya entendiendo, lo vaya comprendiendo y además lo vaya visualizando a través de cada una de las iniciativas de nuestro presidente. Ese sello social que él quiere dejar en estos 4 años de gobierno y que efectivamente se muestre a través no solamente de obras y de infraestructura, sino que a través de leyes que vayan efectivamente generando, ¿no es cierto?, y acortando las brechas en el ámbito social de no solamente los más vulnerables, sino que de una clase media que ha sido absolutamente abandonada históricamente. Y es aquí en donde, por ejemplo, leyes como acceso a la iniciativa del presidente de acceso universal a la sala cuna, la verdad es que a mi juicio, como mamá, como mujer y como parte de una familia, para mí es lejos, sin duda alguna, pero de las mejores políticas o iniciativas que este gobierno pueda tener, porque detrás de un niño que tiene acceso a una sala cuna hay una madre que puede trabajar, hay un padre que puede trabajar, hay una familia que tiene resuelto un gran problema que es ¿qué hago con mi hijo para poder trabajar? Porque no trabajo solo por egos, trabajo para poder subsistir y para poder sacar adelante esta familia. ¿Y por qué digo la clase media? Porque hasta ahora efectivamente hay acceso a jardines infantiles gratuitos como lo son los de los Junji, los BTF, ¿no es cierto?, y los de Integra. Pero ¿quiénes pueden acceder a estos jardines? Los estratos más vulnerables son los que pueden acceder. Pero cuando tú ganas un poquito más allá del sueldo mínimo, mira, un poquito más allá del sueldo mínimo, ya dejas de ser del estrato más vulnerable. Y entonces pasas a ser, ¿no es cierto?, demasiado rica para acceder a jardines gratuitos, pero cuando tienes que pagar un jardín privado, pasas a ser demasiado pobre para gastar el 40% de tu sueldo muchas veces en pagar una sala cuna de 300, 400 mil pesos. Seremi, ¿y no será también que esto apunta a una política de integración, de que no esté tan segregada la educación, pero es que estemos todos como corresponde, como por eran años anteriores? Por eso te digo, Teresita, que esta es una tremenda iniciativa de gobierno, es una tremenda política, porque fíjate que busca reivindicar el derecho en definitiva ¿de quién? De los niños, independiente, pero absolutamente independiente del bolsillo de los padres, porque es un derecho del niño. Y si es por eso que el presidente ha sido majadero en decir los niños primero, porque sus derechos han sido vulnerados no solamente en el ámbito, ¿no es cierto?, de estos niños cautivos en un cename, a través, ¿no es cierto?, de toda esta mesa también de acuerdo de protección de la infancia, sino que han sido vulnerados sus derechos en cuanto se les ha encasillado de acuerdo al bolsillo de los padres. Y los niños deben nacer con derechos y los derechos deben ser iguales para cada uno de ellos. Exactamente, entonces, como dice el presidente, tu destino y tu futuro no lo puede trazar el valor de tu cuna. Seremi, ¿qué otra cosa tenemos? Que esto es súper valioso, pero sabemos que hay más. Sí, avión ambulancia. O sea, no puedo no marcar el hito del avión ambulancia. Sé que es un tema bastante ahí, todos se sienten ganadores y victoriosos. Solo puedo decir, ¿no es cierto?, que como gobierno, la intendente, esta Seremi, en conversaciones con el ministro de Salud, el director de servicios de la época, antes que asumiera la señora Rina, sensibilizamos al ministro y él tenía súper claro que el avión ambulancia debía tener una base en Coyhaique. Nos costó mucho ver base, porque no es fácil, si no estábamos preparados nosotros para tener un avión ambulancia, pero por ahí, por allá, ¿no es cierto?, con las Fuerzas Armadas o con particulares, ahí buscando, logramos tener una base que nos ha permitido tener un avión ambulancia. Probablemente este año tengamos una licitación, ¿no es cierto?, nueva, así es que la verdad es que yo espero que hayan muchos oferentes que puedan tener una base acá en Coyhaique y que nos entreguen el beneficio, ojalá, no solamente en temporada de invierno, sino que durante todo el año de tener un avión, ¿no es cierto?, ambulancia con base en Coyhaique que nos permita dar acceso y oportunidades, ¿no es cierto?, a cada uno de los habitantes de la región de Aysén, porque este avión no es solo para los niños, sin duda alguna, que viene a resolver un tremendo problema que teníamos porque no tenemos una unidad de paciente crítico acá en la región de Aysén, acá en Coyhaique.
pero necesitamos, ¿no es cierto?, resolver no solamente a los niños, sino que cada uno de nuestros habitantes, el día de mañana alguien tiene un accidente, algo que requiera una intervención inmediata en un centro de mayor complejidad, tener el avión acá, a la vuelta de la esquina y por lo menos ahorrar 2, 3, 4 horas, ¿no es cierto?, en que venga un avión. Que son vitales. Seremi, Exactamente. el tiempo nos apremia y hoy día está marcada digamos, la agenda por los 6 meses de gobierno del presidente Piñera. Esta mirada es una mirada de la salud, de la autoridad de salud, que hoy día usted representa al ministro, ¿no es cierto?, que tiene 2 jefes en el fondo. Exactamente. La intendenta por un lado, el ejecutivo, y por el otro lado el ministro de salud. Seremi, una pregunta personal. ¿Está conforme? Yo creo que cuando uno trabaja para el gobierno y trabaja para la gente, o más, cuando uno es servidor público, uno no debe estar conforme. Uno puede estar contento, uno puede estar alegre porque va avanzando. Porque uno no ve, pero conforme jamás, porque si me conformo, me estanco. Bien. Y yo no me quiero estancar. Yo quiero seguir trabajando por cada uno de ustedes, porque ese es mi compromiso, no solo por este gobierno, sino que cuando hace 19 años atrás egresé de matrona y dije, yo voy a ser funcionaria pública.